sí, tengo en la línea telefónica al doctor Eduardo Rosales, internacionalista de la FES Acatlán, de la UNAM. Eduardo, mucho gusto tenerte en el programa y gracias por la espera. Buenos días. Pascal, un gusto estar en este espacio, un fuerte abrazo y saludo a ti, a tu equipo y a toda tu muy informada audiencia. Muy amable. Bueno, hay, como sabes, una gran discusión en México, y no solo en México, en muchas partes del mundo, si lo que sucedió el fin de semana en Bolivia fue un golpe de Estado o no lo fue. Desde tu punto de vista, en el contexto de lo ocurrido, ¿qué me dirías? Mire, estimado Pascal, pues es difícil, ¿no? Aquí ponerse en uno u otro extremo. En un blanco o negro. Yo creo que hay matices, yo creo que hay distintas tonalidades de color. Pero si tuviéramos que ponernos en ese supuesto, pues sí, francamente yo diría que no es un golpe de Estado y hasta el momento pues no se prefigura como tal, subrayo hasta este momento. Sí. Por lo pronto no hay un militar ni una junta militar al frente del Poder Ejecutivo. Lo que sí se aprecia es un vacío de poder que probablemente se resuelva en las próximas horas. Ya mismo dabas cuenta hace unos minutos de que Jeanine Áñez, la vicepresidenta del Senado, que no es del partido de Evo Morales, pues se había ofrecido a tomar la titularidad del Ejecutivo, digamos, de manera transitoria. Quizá esta alternativa o alguna opción similar, pues sea el camino para el regreso al orden constitucional, al cauce democrático. Y yo creo que sí hay que tener mucho cuidado y, bueno, pues en este caso, sustentarnos en politólogos, internacionalistas, cuando nos definen que es un golpe de Estado. Entonces, sí tener mucho cuidado y sobre todo las autoridades de calificarlas como tal cuando no hay por lo menos todos los elementos que refieran, ¿no? ¿Qué es esto? Incluso recuerdo que el propio Evo Morales pues calificó esto como una especie de golpe cívico. Uh-huh. Sí, fueron sus primeras los militares, palabras. efectivamente, efectivamente los militares, pues que antes lo apoyaron, por cierto, ahora le retiran precisamente ese soporte, uh-huh. Y efectivamente también hay intereses de derecha, empresariales, pero también no hay que olvidar el componente de la movilización popular, estimado Pascal. Que llegó incluso a 2 millones de personas en la calle, ¿no? Según algunos reportes. Así es. Sí, entonces sí, estamos efectivamente en una sociedad perfectamente dividida, pero repito, no hay que olvidar ese componente y por eso no calificar a priori y a bote pronto esta situación que se está viviendo como golpe de Estado. Sí hay una crisis electoral seria que, bueno, pues en mi opinión creo que mucho tuvo que ver el propio Evo Morales, pero calificarla como golpe de Estado sí me parece francamente en este momento, digamos que al corte, un exceso. Me imagino que cuando dices tuvo que ver fue por desconocer el referéndum de 2016 que le impedía ir por un nuevo mandato y luego todo lo que sucedió el día de las elecciones con la suspensión del conteo y cómo después de terminar esa suspensión pues apareció mágicamente con la ventaja necesaria para evitar la segunda vuelta. Totalmente de acuerdo. Yo creo que hay indiscutiblemente una crisis político-democrática en ese país. Hay malestar, hay indignación desde 2016 precisamente por ese referéndum. Yo creo que en el fondo de este asunto, Evo Morales, pues no entendió que su era ya había terminado, que su gestión, que por cierto, y eso no hay que quitárselo ni negárselo, registró éxitos incontrovertidos, pues se había dado todo lo que tenía que dar y que lo único que iba a lograr, digamos que al aferrarse al poder, pues era manchar su legado y exponerse a una destitución o a una renuncia forzada, como fue el caso. Los resultados en Bolivia, francamente, minaron la credibilidad del proceso y pusieron en duda pues su limpieza. Y Evo Morales, en ese supuesto, pues perdió legitimidad, perdió legalidad. Aquí hay que destacar pues el papel de la Organización de los Estados Americanos. Yo recuerdo, por cierto, aquí tu columna del día de ayer en el periódico Excelsior, muy acertada cuando dice, bueno, pues ahora la Organización de los Estados Americanos pues está jugando un papel determinante y creo que lo podría seguir jugando en toda esta crisis que se está desatando allá, porque se desató allá en Bolivia. Entonces, sí hay que ser muy claros, ¿eh? Aquí yo creo que Evo Morales
se aferró al poder, quiso extender su periodo, ya lleva prácticamente 14 años, no sé cuántos 5 más, hasta 2020 y tantos, y yo creo que eso fue un gran error. Ahí es un terrible error de cálculo. Se quiso ahorrar la segunda vuelta, sabía que corría peligro de perder la presidencia en un balotaje abierto, transparente y sometido al escrutinio internacional, no quiso arriesgarse y bueno, aquí están precisamente las consecuencias. Yo creo que tiene que asumir sus responsabilidades, estimado Pascal. Gracias, Eduardo. Una última cosa, ¿qué te parece la decisión del gobierno mexicano de otorgarle el asilo? Bueno, mira, este asunto tiene varias lecturas. Déjame comentarte varios de los elementos. Yo creo que México, bueno, el gobierno de México le da asilo pues, por tomar el liderazgo del eje progresista latinoamericano. Eso se ve perfectamente claro. También le da asilo por cobrar notoriedad. Probablemente también le da el asilo pues para capitalizar este hecho y a lo mejor tender una cortina de humo sobre otras dificultades que enfrenta nuestro país, de orden económico, en términos de la seguridad. Yo creo que también es un elemento que puede ahorita distraer sobre el estancamiento económico. No hay que perder de vista también, y en eso sí quiero ser muy crítico, pero es una realidad, no lo digo yo, lo dicen las encuestas, una caída de la popularidad del titular del Ejecutivo, pues de alguna manera también le da asilo por la afinidad ideológica con regímenes como el venezolano, como el cubano o el argentino, totalmente, repito, objetivo, esto es imparcial. A mí no me gusta posicionarme en las trincheras ideológicas de la izquierda o la derecha, porque eso nos hace perder objetividad. Sí. A lo mejor también, y viendo el vaso medio lleno, pues está ayudando a estabilizar a Bolivia, ¿no? Yo creo que también, si lo vemos desde este ángulo, pues es una salida rápida que se le da para tratar, repito, de calmar los ánimos en ese país. En fin, cuando digo de afinidad ideológica, pues esto lo afirmo con base en que no han sido gratuitas las visitas de Nicolás Maduro, pues estuvo en la toma de presidencia del actual titular del Ejecutivo mexicano, la de Miguel Díaz-Canel, la de Alberto Fernández, la de Rafael Correa, en fin, ha habido también comunicaciones con el régimen nicaragüense. Y yo creo que a partir de ahora la 4T abandona momentánea o parcialmente la postura de que la mejor política exterior es el interior. Aquí sí está, repito, tomando esta actitud, con todos estos matices, con todas estas connotaciones, a lo mejor todos en conjunto, y bueno, pues repito, y subrayo, también tuvo que haber en esta cuestión de ayudar a la estabilización de Bolivia, pero también me da la impresión de que ya estuvo esto platicado con el vecino país del norte, para precisamente no generar alguna problemática mayor. En fin, por lo menos ya está avisado el gobierno estadounidense. Sí. Pues Eduardo, te agradezco mucho este análisis, muy amable de haber estado con nosotros esta mañana. Te mando un abrazo. Igualmente, Pascal, saludos de nueva cuenta a ti, a tu equipo y sobre todo a tu muy informada y crítica audiencia. Muy amable, gracias. El doctor Eduardo Rosales, internacionalista de la FES Acatlán de la UNAM. Son las 7.